Bien. La clase de hoy vamos a ver el desarrollo de algunos ejercicios del trabajo práctico número 5 que tienen que ver con algunos principios y teoremas de electrotecnia. Es un popurrí de algunos principios y teoremas eh, que no son más que herramientas que de aquí en más nos van a servir para resolver eh, los ejercicios de alguna otra vía alternativa, digamos. A veces el uso de estos problemas simplifica la resolución de los ejercicios. Eh, Van a ver que, bueno, la guía creo que tiene 5 problemas. Uno es de cada principio. Vamos a ver el principio de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de la máxima transferencia de potencia y la reciprocidad de las redes. Y todos estos principios y teoremas tienen validez tanto en dominio de continua, digamos solamente con elementos resistivos, como en el régimen estacionario senoidal, con reactancias y resistencias y números complejos. Entonces, tienen validez en los dos dominios, solo que, como por supuesto, que en el régimen estacionario senoidal, la matemática es un poco más difícil porque vamos a trabajar con números complejos que en continua no tenemos. En continua tenemos resistencia solamente y son números reales. Entonces, en general, todos los libros, para explicar estos principios y estos teoremas, y para no perderse en la matemática, explican con situaciones siempre de continuo. Entonces, casi todos los ejercicios que van a tener, vamos a ver ahora, son problemas en continuo. O sea, solamente resistencias y fuentes de corriente y tensión que pueden ser independientes o dependientes. Y va a haber alguno que otro problema con alterna para que ustedes vean que vale todo. Vale lo mismo que para la continua. Bien, entonces, vamos a ver un ejercicio de aplicación de cada uno de estos principios. Vamos a arrancar con el problema 1. El problema 1, ítem A, de la guía 5, dice, usando el principio de superposición, halle las incógnitas de cada problema, que pueden ser B0 o I0. En el caso del 1A es B0, una tensión que hay en bornes de la resistencia de 4 kΩ. Bien, antes de resolver, vamos a presentar qué dice el principio de superposición. Yo he sacado una captura del apunte de teoría que tienen ustedes, que es extracto del libro Spinadel. El principio de superposición dice, si en un sistema aparecen efectos debido a dos o más causas que actúan simultáneamente, es posible considerar que cada una de estas causas actúa en forma independiente, hallar su efecto y luego superponer todos estos efectos, obteniendo de este modo el comportamiento del sistema. Es decir, traducido a la aplicación en este circuito, dice que si B0 es la respuesta de este sistema y está ocasionada por los dos generadores de continua, el de 6 volt y el de 12 volt, podemos encontrar, por un lado, la respuesta, digamos, producida por el generador de 6 volt cuando el de 12 volt no está, luego la respuesta producida por el generador de 12 volt cuando el 6 volt no está, y sumar los efectos. ¿No? Sería algo así. En primer lugar, está el de 6 y en lugar de 12 volt voy a poner un cortocircuito porque voy a poner una tensión 0. No pongo 12 volts, sino pongo 0 volt. Sería un cortocircuito. Entonces, este generador de 0 volt va a generar una tensión, va a producir una tensión B01, no es B0, es distinta de B0. Por un lado. Por otro lado tenemos esta red con el generador de 12 volt y en lugar del generador de 6 volt, un cortocircuito. Con lo cual aquí la tensión es nula. Entonces, en esta segunda red se produce una tensión B02.
De tal manera que B0 es la suma de B02, B01 aquí en la primera red y B02 en la segunda red. Entonces, bueno, si vamos a resolver aplicando el principio de superposición, tenemos que resolver estas dos redes. La de la izquierda y la de la derecha, que no son más que circuitos con resistencias y un solo generador. Aquí en este caso somos libres para resolver por cualquier método. Yo creo que lo voy a hacer de una manera para B01 y otra manera para B02. Entonces, partir la fuente de tensión de 6 volts que está en serie con la resistencia de 6K y ponerlas en paralelo. Una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 6K. Entonces, cuando convierta, voy a tener una fuente de corriente que va a valer 6 sobre 6, que va a ser 1, y en paralelo va a quedar la resistencia de 6K. Entonces va a quedar algo así. A ver, pero no, esto no. Me va a quedar algo así. Entonces, tengo toda esta red igual que antes, solamente que, fíjense que esta que está aquí, de 6K, va a pasar en paralelo con el mismo valor, porque es conversión de fuentes, y esta fuente de corriente, que tiene el sentido hacia arriba, va a valer 1 miliampere, 6 volts sobre 6K. Bien, una vez que he convertido la fuente, puedo encontrar el paralelo entre la resistencia de 6K y la resistencia de 3K. Al resolver el paralelo, esto lo voy a achicar un poquitito así, porque mientras que el costadito me va a quedar algo así. Entonces, este paralelo es 6 por 3 sobre 6 más 3. 6 por 3 es 18, 6 más 3 es 9. 18 sobre 9 es 2. Y me queda así. La fuente de corriente de 1 miliampere en paralelo con la resistencia de 2K. Y ahora puedo convertir esto de nuevo a una fuente de tensión en serie con una resistencia. La fuente de tensión va a valer 1 mili por 2K, que sería 2 voltios, y la resistencia va a valer 2K también. Entonces, me va a quedar algo así. 2 volt, 2K, 2K y 4K. De tal manera que tengo que encontrar B01. Y B01 es el voltaje que tenemos aquí, en la resistencia de 4K. Entonces, este voltaje es la corriente que circula por aquí por la resistencia de 4K. Y la corriente que circula por aquí, ¿cuánto vale? Vale 2 voltios menos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es 4 más 2 más 2, 8. Entonces va a ser 2 sobre 8, esta es la corriente, por 4. Y esto va a ser el voltaje B01. Entonces, B01, hoy sin querer borró el... Voy a guardar un segundito que he hecho. Ahí está. B01 va a ser 2 voltios sobre 8K, que sería la corriente que circula por aquí, por los 4K. 2 por 4, 8 sobre 8, 1, me queda 1 voltio. Ahí hemos encontrado B01. Ahora vamos a encontrar B02. Que ese lo tengo aquí, debe estar bien. Me parece que cuando estoy editando he puesto de vuelta, he borrado una red, por eso tenía la razón. Entonces determinamos B02. B02 es con la fuente de 12 volts y aquí un cortocircuito. Entonces tengo que encontrar también el voltaje que tenemos en bornes de la resistencia de 4K.
Entonces, ¿qué he hecho yo en el caso este? Bueno, he usado otro método. También lo podría hacer con fuentes equivalentes, ¿no? Podría convertir esta fuente, después convertir el paralelo y así. ¿Lo podría hacer con fuentes equivalentes? Sí. Pero en este caso he aplicado mallas. Vamos a suponer una corriente de malla I1 y una corriente de malla I2. Entonces, en la malla 1, 12 positivo es igual a I1 por 6 más 3, menos I2 por lo compartido, que es 3. Y en la malla 2, 12 negativo menos 12 es igual a I2 por 3 más 2 más 4, menos I1 por 3. Entonces, bueno, resuelvo los paréntesis, esto que tengo aquí: 6 más 3, 9, 3 más 2, 5 más 4, 9. Me queda este sistema de ecuaciones y puedo despejar I2. Solamente busco I2, ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es el voltaje en la resistencia de 4K. O sea que calcular I1 sería el vicio, digamos. Entonces, calculo I2, que lo hago por método determinante, me da menos 1 miliamper, con lo cual B02 va a ser menos 1 miliamper por 4K, que sería menos 4 voltios. Entonces, en la primera red tengo una respuesta de 1 volt. En la segunda red tengo una respuesta de menos 4 voltios. Aplicando el principio de superposición, B0 es la suma de las dos. 1 menos 4. Entonces voy a tener que B0 es menos 3. Bueno, le pido disculpas por la improlijidad para el B1, pero creo que sí se ha entendido bien. Bien, ¿está claro el principio de superposición? Si tienen más de 2 fuentes, por ejemplo, tienen 3 fuentes, igual se analizan los efectos de cada fuente por separado. Es decir, una con las otras 2 fuentes anuladas, se llama, la palabra técnica es pasivadas, que significa hacerlas cero. Cuando es una fuente de tensión, hacerlas cero significa reemplazarlas por un cortocircuito. Y cuando es una fuente de corriente, hacerlas cero significa reemplazarlas por un circuito abierto. Entonces, si hubiese 3 fuentes, van a analizar ustedes el efecto de la primera con las otras 2 pasivadas, luego la segunda con la primera y tercera pasivada, y luego la tercera con las primeras 2 pasivadas. Así. El efecto de cada una por separado. Bien. Vamos al segundo problema. El segundo problema es un problema del teorema de Thevenin. Dice: haya el circuito equivalente Thevenin en los bornes A y B para las redes indicadas. Los bornes A y B son los bornes que están aquí, marcados con el puntito negro. Y como hemos hecho recién, vamos a repasar qué dice el apunte de teoría con respecto al teorema de Thevenin. El apunte de teoría dice: todo dipolo activo, un dipolo significa que tomó un circuito en 2 bornes, 2 polos, digamos. Por eso habla de dipolo, que tomando entre A y B, siempre entre 2 puntos. Eso es un dipolo. Y activo significa que adentro del dipolo hay fuentes. Entonces, todo dipolo activo puede ser reemplazado por una única fuente, en serie con una única impedancia. Tal es que la tensión de esa fuente sea igual a la que se mide en el dipolo a circuito abierto. Y la impedancia en serie sea igual a la que se calcula o se mide en los bornes del dipolo pasivando todas las fuentes. Y hay aquí un apartado que dice que se refiere a pasivar las fuentes independientes. Entonces, el teorema de Thevenin dice que todo esto puede ser reemplazado, o hay un equivalente a todo esto entre A y B, que sería el equivalente a un circuito en serie formado por una fuente de tensión con una resistencia. En el caso de que hablamos del régimen estacionario senoidal, va a ser una impedancia, no una resistencia. De tal manera que el mismo teorema nos dice cómo se calcula el valor de esa fuente, que es el circuito abierto entre A y B, y el valor de esa impedancia o resistencia.
¿Mm? Entonces, vamos a empezar encontrando, en este caso, va a ser una resistencia porque es continua. Y lo que me dice el teorema es que tenemos que calcular la resistencia equivalente entre los bornes A y B, a donde vamos a encontrar el equivalente, pasivando las fuentes independientes. ¿Qué significa pasivar? Significa hacerla cero. Y repito lo que he dicho recién, hacerla cero significa que las fuentes de tensión se reemplazan por un cortocircuito y las fuentes de corriente se reemplazan por un circuito abierto. Entonces, en definitiva, R de Thevenin es la resistencia equivalente entre A y B, medida desde aquí hacia la izquierda, digamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paralelo de estas dos resistencias y luego el resultado de ese paralelo está en serie con esta otra resistencia de 4 ohms. Entonces, R de Thevenin va a ser 4 más la resolución del paralelo, 5 por 20 sobre 5 más 20. Que eso es 5 por 20, 100, 5 más 20, 25, 100 sobre 25 es 4. Entonces, 4 más 4. Entonces, R de Thevenin vale 8 ohms. ¿Mm? Ahora, por otra parte, determinamos B de Thevenin. Y B de Thevenin es la tensión que hay a circuito abierto entre A y B. Porque entre A y B podría haber conectado algo, o inclusive podría haber una resistencia aquí, que hagamos algún caso, que haga que la tensión cambie. De hecho, aquí está el caso precisamente. La tensión que hay en esta red entre A y B es la misma que la que hay en esta red entre A y B. Por supuesto que la red le he convertido la fuente. Fíjense que tenía una fuente de tensión en serie con una resistencia y he puesto una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Pero fíjense que esta red tiene una resistencia de 4 ohms que aquí no la he puesto. Entonces, ¿por qué no la he puesto? Porque a fines de calcular el voltaje B a B, como se hace a circuito abierto, yo estoy seguro que aquí no hay ninguna corriente. Al no haber ninguna corriente, I igual a 0, el voltaje en la resistencia, I por 4 ohms, que es 0 por 4 ohms, es 0. Entonces aquí, en este caso, directamente no la pongo. Pero porque se da esta situación, de que calculo el voltaje a circuito abierto entre A y B. Entonces, una vez que ya tengo esta red, puedo aplicar nodos. 5 más 3 es igual a la tensión del nodo por las conductancias propias del nodo, 1/5 más 1 sobre 20. Y B a B lo tengo que despejar directamente, porque es la única incógnita. Entonces, sumo 5 más 3, 8. Aquí, 1/5 es 4 sobre 20. Entonces me queda que 8 es B a B por 5 sobre 20. Entonces, B a B, que es la tensión de Thevenin, es 8 por 20 sobre 5, que es 32 voltios. Repito ese punto, si no ha quedado claro, me consultan, no hay ningún problema. Se calcula la tensión a circuito abierto entre A y B. Entonces, al abrir el circuito entre A y B, yo estoy seguro que aquí no hay corriente, por eso no le pongo la resistencia de 4. Finalmente, entonces, toda la red del problema tiene este equivalente. Una fuente de tensión en serie con una resistencia. Fíjense cómo nos simplificaría eso en algunos ejercicios, si sabemos aplicar Thevenin. Lo que hacemos muchas veces es aplicar a una parte de la red. Entonces se simplifica los cálculos de lo que quede. Bien, aquí tengo otro punto que dice, se podía haber encontrado Thevenin a partir de múltiples equivalencias de fuente. Es decir, yo puedo llegar de esto a esto, en este caso de este ejercicio, con equivalencias de fuentes. Y también vale para hacer el equivalente de Thevenin. No es aplicar directamente el teorema, pero también vale. O sea, no calculo la tensión y la resistencia como lo indica el teorema, pero llega a un equivalente que por supuesto es el equivalente Thevenin. Uy, he vuelto atrás 2 veces. Vamos a ver. Entonces, de esta red, yo puedo convertir esta fuente y dejarla así, que es lo que había hecho recién, solamente que en este le pongo la resistencia de 4 ohms. Ahora puedo encontrar una fuente equivalente, porque están en paralelo estas 4 ramas, entonces puedo hacer la resistencia equivalente de estas dos y
también puedo encontrar el valor equivalente de las dos fuentes que están en paralelo. Entonces, fíjense que en lugar de una de 5 y una de 3, he puesto una de 8, y aquí pongo una resistencia que vale 5 por 20 sobre 5 más 20, que sería 4. Vuelvo a convertir esta fuente. Entonces me va a quedar una fuente de tensión en serie con una resistencia. La resistencia sigue valiendo 4. La fuente vale 8 por 4, 32. Y luego puedo encontrar el equivalente C de estas dos resistencias y va a quedar exactamente el mismo equivalente Thevenin que había encontrado recién. Entonces, ese es otro camino para encontrar el equivalente que no siempre se puede aplicar, pero existe. Hay veces que no lo vamos a poder usar porque la configuración de la red no lo va a permitir. Bueno. Y con eso vamos a pasar al problema 3. El problema 3 es similar al problema 2 porque el teorema de Norton es dual al teorema de Thevenin. En realidad, el teorema de Thevenin encuentra un equivalente con una fuente de tensión en serie con una resistencia, y el teorema de Norton encuentra un equivalente con una fuente de corriente en paralelo con una conductancia, que sería convertir la fuente. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, todo dipolo activo puede ser reemplazado por una fuente única en paralelo con una única admitancia. Tal es que la corriente de esa fuente sea igual a la que se mide en el dipolo en cortocircuito, y que la admitancia en paralelo sea igual a la que se calcula o se mide entre los bornes del dipolo, pasivando todas las fuentes. Es decir, dice que el teorema, todo esto puede ser reemplazado, o podemos encontrar el equivalente entre A y B de una fuente de corriente en paralelo con una admitancia. La admitancia es la admitancia equivalente cuando pasivo todas las fuentes independientes. Y para encontrar la corriente de Norton, se encuentra la corriente que circula entre A y B cuando hago un cortocircuito entre A y B. Entonces, esa corriente que circularía por aquí, por esta llama cortocircuitada, es la corriente del generador de Norton. Distinto a lo que hacía Thevenin, que es calcular la tensión a circuito abierto. Distinto, pero exactamente lo contrario, por eso decimos dual. Cuando es exactamente lo opuesto, es dual. De corriente se calcula tensión, de cortocircuito se calcula circuito abierto. Eso es dual. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación en esta red. Vamos a encontrar el equivalente Norton. Primero arrancamos determinando Y de Norton, que sería la admitancia equivalente, o la conductancia equivalente. En realidad, aquí tenía que haber puesto G de Norton porque Y es un parámetro del régimen estacionario senoidal y G es la conductancia. Aquí no hay una Y, una G, digamos. Entonces, esa G de Norton se va a encontrar pasivando las fuentes, haciéndolas cero a las fuentes independientes. Entonces, a esta fuente de 2 amperes la voy a reemplazar por un circuito abierto, y a esta fuente de 30 volts la voy a reemplazar por un cortocircuito. Me va a quedar algo así. Ahora, en este caso va a dar exactamente lo mismo, pero aquí no hay que confundirse desde dónde a dónde que calcula el equivalente. El equivalente se calcula desde aquí. En este caso lo mismo porque vamos a encontrar, tomando donde tomemos, un paralelo entre las dos resistencias. Pero no se calcula el equivalente desde bornes del circuito abierto de la fuente, sino que se calcula desde los puntos donde estoy queriendo encontrar el equivalente. Entonces, les decía, hay un paralelo entre estas son resistencias de 30 ohm y 60 ohm. El teorema me pide que busque conductancias, con lo cual yo voy a encontrar la Y o la G como 1 sobre 30 más 1 sobre 20, más 1 sobre 60, perdón, y eso me va a dar 1 sobre 20. Esa sería la conductancia de Norton. Y por otra parte voy a determinar la I de Norton. La I de Norton es la corriente que circula entre A y B cuando hacemos un cortocircuito entre A y B. Es decir, cierro aquí y aquí calculo cuánto vale IN.
Y aquí se nos dan algunas particularidades que a lo mejor no están habituados ustedes por lo trivial de la cosa. Pero bueno, son lindos este ejercicio porque de esta manera uno puede evaluar si entendemos o no el fenómeno. Este circuito es el mismo que este circuito, porque lo que hago aquí es convertir este generador de tensión en serie con la resistencia a un generador que va a valer 0,5 amperes, que sería 30 sobre 60, y la resistencia de 60 la tengo aquí. Entonces, en esta red, ¿cuánto vale I de Norton? Y bueno, aquí hay un cortocircuito, es un camino sin resistencia en paralelo con los caminos de resistencia. Entonces, por supuesto que toda la corriente que entre al nodo este de aquí arriba, de uno u otro generador, se va a cerrar por esta rama. Entonces, IN en este caso vale 2,5 amperes, que es la suma de las corrientes de los generadores. La corriente de 2 amperes se va a cerrar por aquí, la corriente de 0,5 se va a cerrar por aquí. No va a haber corriente por los caminos de no resistencia. Entonces ya tenemos I de Norton y tenemos la G de Norton o Y de Norton. Y con eso podemos establecer el equivalente. Una fuente de 2,5 amperes, yo aquí le he puesto una resistencia de 20 o le puedo haber puesto una conductancia de 1 sobre 20 siempre. Es lo mismo. Y este sería el equivalente Norton entre A y B. Igual que recién, se podía haber encontrado el equivalente Norton a partir de múltiples equivalencias. Primero convertimos este generador, nos va a quedar algo así, y luego agrupamos como el paralelo de las dos fuentes va a ser una fuente de 2,5 y el paralelo de las dos resistencias una resistencia de 20. Llegamos exactamente a lo mismo. De nuevo, esto se puede hacer en esta configuración, sí, inclusive es más fácil que aplicar el teorema, pero no siempre se va a poder hacer. Es otro camino para resolver, pero que no es aplicable siempre, digamos. Bueno, y ahora vamos a ver un problema más del teorema de Norton, que sería el problema 3. Me pide que encuentre el Norton entre A y B, pero con una complicación que puede suceder en Norton o puede suceder en Thevenin, que es ¿cuál? La aparición de una fuente dependiente. Aquí tiene una fuente dependiente de valor 3 y X. De tal manera que X aquí no se ve y X es la corriente que circula por la resistencia de 8 ohms. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una fuente dependiente? Bueno, el teorema no me permite encontrar la resistencia de Thevenin ni la conductancia de Norton, porque solamente se pueden calcular aplicando el teorema pasivando todas las las fuentes independientes. Si yo pasivo las fuentes independientes, esta fuente y esta fuente, me va a quedar siempre una fuente, entonces no voy a poder encontrar el equivalente. Entonces esta fuente me genera un problema. Cuando hay una fuente dependiente, el artilugio que vamos a hacer es el siguiente, viendo una propiedad de los teoremas de Thevenin y de Norton. Bueno, aquí he puesto de vuelta, no se puede determinar Y de Norton, ya que el teorema solo se pasiva en fuentes independientes. Y dice, Y de Norton se determina indirectamente a través de I de Norton y B de Thevenin por equivalencia de fuentes de ambos métodos. Bueno, me aparece a mí como que la conexión es inestable, un cartel. No sé si se ha cortado o no. ¿Me avisan, chicos? No, sí lo veo bien. Perfecto. No se cortó. Parece que justo pasó ahí un microcorte de Wi-Fi o algo. Bueno, me avisan si quiere decir que se repita o algo porque me apareció un cartel que tiene una conexión inestable. Entonces, la idea es la siguiente. Esta red, la misma red, tiene un equivalente de Thevenin y un equivalente de Norton. La misma red tiene los dos equivalentes, Thevenin y Norton. Que entre las dos se presenta la equivalencia de fuentes. Es decir, uno podría encontrar el Thevenin y hacer equivalencia de fuentes y encontrar el Norton y viceversa. Entonces, si yo no puedo encontrar por el método de Norton directamente la G de Norton,
Tampoco podría encontrar la Z de Thevenin por el método de Thevenin, pero sí puedo encontrar el valor de esta fuente y el valor de esta fuente. Yo puedo encontrar Z de Thevenin porque Z de Thevenin es el cociente de B de Thevenin sobre I de Norton. ¿Por qué? Porque cuando uno convierte la fuente, yo quisiera convertir la fuente, este I de Norton sería B, B sobre Z. Entonces Z es B sobre I. Y de la misma manera para el caso contrario. G de Norton o Y de Norton va a ser I de Norton sobre B de Thevenin. Que sería la inversa, esta Y es la inversa de esta Z. Entonces, cuando tengo fuente dependiente, ¿qué hago? Por un lado voy a encontrar B de Thevenin, por el otro lado voy a encontrar I de Norton. Y con estas relaciones voy a determinar cuánto vale la G de Norton o Y de Norton y la Z de Thevenin. Entonces voy a tener que aplicar Thevenin y Norton para encontrar los valores de los generadores en ambos, en este circuito. Vamos a empezar encontrando I de Norton. I de Norton sería la corriente que circula entre A y B cuando hago un cortocircuito entre A y B. O sea, en esta red, ven, le pongo el cable azul entre A y B y hay una corriente que circula por ahí. Entonces tengo que calcular cuánto vale esa corriente. Ahora, al hacer el cortocircuito, ese cortocircuito se pone en paralelo con la resistencia de 8 ohms, por donde circulaba IX. Entonces, ¿cuánto vale IX? 0. ¿Por qué? Porque toda la corriente siempre va a cerrar por el cortocircuito. Si IX vale 0, también vale 0 este generador, porque va a valer 3 por 0, 0. Entonces, como IX vale 0, la red se simplifica y queda así. Fíjense que he sacado esta resistencia, donde no hay corriente, y este generador, porque tampoco tiene corriente. Entonces, aquí es mucho más sencillo encontrar cuánto vale I de Norton. Voy a convertir este generador. Aquí no llego a poner 24, que vale 24. Lo que he hecho, perdón, es convertir, a ver, en fuente de corriente en paralelo con impedancia. En realidad, aquí es la de 2 ohms la que se tacha, esta. Aquí sería 2 ohms, igual desaparece. Tendría 24 sobre 2, 12. Y en paralelo la resistencia de 2 ohms, no 8, sino 2. Que no va a estar, ¿por qué? Porque va a seguir estando en cortocircuito con el cortocircuito que hay entre A y B. O sea, entre A y B va a entrar la corriente de los dos generadores, que va a ser 12 menos 4. 8. O sea, por aquí debe haber 8. Entonces, en esta resistencia, que aquí sería, vamos a ver si puedo escribir, aquí, de 2 ohms, y acuérdense que este es 24, no va a haber corriente. Por aquí vamos a tener corriente I igual a 0. Y por aquí voy a tener por aquí, que va a ser I de Norton, voy a tener los 12 menos 4. Entonces, no sé si puedo avanzar, I de Norton es 12 menos 4 y eso va a ser 8. He encontrado I de Norton. Fíjense todas las cuestiones que hay que ir deduciendo, y es un ritmo que van a tener que tener en estos tipos de problemas, digamos. De qué sucede, por dónde cero la corriente, dónde cero la tensión. Es una práctica que van a tener que agarrar y que les va a servir para reforzar los conceptos que tenían. Bueno, por otra parte tenemos que encontrar la tensión B de Thevenin, que sería la tensión a circuito abierto entre A y B. Entonces, entre A y B, uy, ahora aquí me he quedado en sucia la pantalla. Déjenme ver si puedo borrar. Borrador. No, este no es borrador. Todo lo digo. Ahí está. Entre A y B, en posición azul, B de Thevenin, que es lo que tengo que calcular. Entonces, bueno, es un sistema con, en este momento tiene 3 mallas y 2 nodos. Podría resolver por nodos, más fácil. Yo lo que he hecho es un camino un poquito más largo para que vean que también se puede.
que es convertir los generadores, aunque sea el de fuente dependiente, hasta llegar a una red simplificada. Entonces, este generador de fuente dependiente en paralelo con la resistencia se puede convertir a otro generador de fuente dependiente, pero de tensión, que va a valer 3ix por 2. O sea, 3ix por 2 es 6ix. En serie con la misma resistencia. Entonces, esto se ha convertido en esto. Al mismo tiempo, puedo agrupar los dos en un solo generador, sumándolo, lo que sí voy a poner dependiente porque va a depender de ix, que iba a valer, ¿cuánto? Va a valer 24 menos 6ix. Le he puesto 24 menos 6ix porque le he puesto el sentido positivo, el sentido que tiene la fuente de tensión independiente. Entonces, este generador va a valer 24 menos 6ix porque he puesto menos y más así. Si hubiese puesto al revés, sería menos 24 más 6ix. Bien, una vez que todo esto se simplifica en un solo generador, puedo convertir ese generador en serie con la resistencia a una corriente, a un generador de corriente. Entonces me va a quedar un generador que va a valer 24 menos 6ix sobre 2, que sería 12 menos 3ix, y la resistencia de 2 ohm va a pasar a estar en paralelo. Entonces ahí fíjense que ya puedo aplicar nodos, tengo un solo nodo. Voy a tener que 12 menos 3ix que entra al nodo, menos 4 que sale del nodo, es igual a B de Thevenin, o la tensión entre A y B, por las conductancias conectadas, que serían 1 sobre 2 más 1 sobre 8. Y además, tengo que Ix, parece que me está tapando aquí, Ix, que es la corriente que circula por aquí, es B de Thevenin sobre 8. Entonces, son dos ecuaciones con dos incógnitas. En realidad puedo reemplazar Ix aquí y despejar. Y como no tenía espacio, no lo he hecho aquí. Y me va a dar que B de Thevenin es 8 voltios. Entonces, en resumen, ya tengo B de Thevenin y tengo I de Norton. Entonces, G de Norton o Y de Norton va a ser I de Norton sobre B de Thevenin. 8 volts sobre 8 amperes. Y esto me va a dar un 100. Entonces, toda esta red, que inclusive tenía fuentes dependientes, tiene un equivalente que es este. Una fuente de 8 amperes en paralelo con una conductancia de un 100. Entonces, cuando hay una fuente dependiente, no es imposible resolver, a lo mejor es un poquito más largo, pero no es para morir tampoco. ¿Queda más o menos claro? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a pasar a otro problema y otro teorema. Quedan dos problemitas. Ya terminamos un ratito. Dice el problema 4. Hallar la carga RL o ZL que produzca la potencia máxima entregada a la misma en el circuito de la figura. Determine la potencia máxima. Es decir, fíjese que tiene un circuito, este es el problema 4C, que tiene una impedancia desconocida. En este caso, ZL, que es desconocido. Y me dice, ¿cuánto tiene que valer ZL para que aquí tengamos la máxima potencia disipada posible? Bueno, para eso tenemos el teorema de máxima transferencia de la potencia. ¿Y qué dice el teorema de máxima transferencia de potencia? Dice que la potencia transferida por una fuente a una carga es máxima si la impedancia de la carga es la conjugada de la impedancia de la fuente. Entonces, la impedancia de la carga tiene que ser la conjugada de la impedancia de la fuente. Ahora usted me va a decir, ¿cuál es la impedancia de la fuente aquí? Esta es una fuente ideal. Esto habla de fuentes reales. La impedancia, el esquema del teorema de máxima transferencia de potencia está desarrollado para cuando tenemos un generador ideal en serie con una impedancia, que sería su impedancia interna, y ahí conectamos la carga. En otras palabras, está enunciado para el equivalente de Thevenin de toda la red esta. Entonces, si yo a toda esta red, sin contar ZL, le calculo el equivalente de Thevenin, esa Z de Thevenin es la impedancia que se toma como impedancia de la fuente. Y ZL tiene que ser
la conjugada de la impedancia de Thevenin. Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de conseguir la impedancia de Thevenin en bornes de ZL. Tomando aquí A y B los puntos, los bornes de ZL. Sería la impedancia de Thevenin, la impedancia que se calcula cuando pasivamos la fuente de 10 voltios. Entonces, la reemplazo por un cortocircuito y Z de Thevenin sería la impedancia equivalente de esto. ¿Cómo vamos a encontrar esta impedancia equivalente? Primero esta serie, el resultado de serie está en paralelo con la de 4 ohm, y luego eso está en serie con la reactancia de J5. Entonces, yo aquí le he puesto los cálculos, fíjese que Z de Thevenin va a ser J5 en serie con todo este paralelo. ¿Y el paralelo de qué? De 4 por 8 menos J6, que sería esta serie, sobre 4 más 8 menos J6, sería producto sobre la suma. Entonces, desarrollando, primero distribuyo aquí, esto aquí, después pasamos a forma polar, hacemos el cociente en forma polar, pasamos a forma binómica, me queda que Z de Thevenin es 2,93 más J 4,46 ohm. Repito, es la impedancia que se mide en bornes de ZL, no está considerada ZL. Entonces, viéndolo para allá, tenemos esto en serie con todo esto. Y todo esto es un paralelo de esto con esto que está en serie. Entonces, tenemos que hacer esta serie, a esto en paralelo con serie de 8 menos J6, eso está en paralelo con la de 4, después le sumamos la impedancia de J5 y ahí tenemos Z de Thevenin. Bien, entonces, tenemos Z de Thevenin. Entonces, ¿cuánto tiene que valer ZL para que la potencia sea la máxima disipada aquí? La conjugada de Z de Thevenin. O sea que ZL tiene que valer 2,93 menos J 4,46. Eso por un lado. Pero además el problema me dice determine cuánto vale esa potencia. Y para determinar esa potencia yo tendría que, o dos cosas, o encontrar la corriente por aquí y hacer el I cuadrado por R, o ya que estoy a medio camino de hacer Thevenin, voy a terminar de hacer Thevenin y luego, ya con el Thevenin hecho, puedo encontrar directamente la potencia de un circuito serie muy sencillo. Entonces vamos a terminar de aplicar el teorema. Vamos a encontrar cuánto vale la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin es la tensión a circuito abierto entre los bornes de ZL. Entonces vamos a tener esta situación. Y igual que recién, al abrir el circuito en bornes ZL, no hay corriente por la impedancia de valor o por la reactancia J5. Entonces, como no hay corriente, aquí tengo caída nula, y la tensión de Thevenin es la tensión que aparece aquí, en estos dos puntos. Digamos, en el serie de la resistencia más J6, menos J6 del capacitor. O sea, la impedancia equivalente sería aquí. Entonces, B de Thevenin va a ser igual a, fíjense que lo que he hecho aquí es hacer divisor de tensión. Sería 10 volt, que es el valor del generador, por la impedancia esta, que es 8 menos J6, sobre la suma de las impedancias. 4 más 8 menos J6. He aplicado la ecuación de divisor de tensión. Entonces, despejando, aquí distribuyo primero, hago el cociente, me queda que B de Thevenin es 7,46 con un ángulo de menos 10,3. Entonces, en resumen, esta red es igual a esta. Todo esto, el equivalente de todo esto, es esto. Y puedo aplicar, aquí puedo aplicar el teorema donde diciendo, bueno, entonces ZL tiene que ser la conjugada de Z de Thevenin, es 2,93 menos J 4,46. Y si quiero encontrar la potencia, es mucho más sencillo encontrarlo aquí. Porque al ser la conjugada, esta impedancia de esta significa que las partes reactivas se van a anular. Entonces, la red me queda resistiva pura. Me queda un equivalente que va a valer 2,93 por 2. Entonces, en ese caso, esta cosita la pueden haber visto en la clase de teoría. La potencia es
B cuadrado sobre 4 R de Thevenin, digamos, o sea, sobre 4 por 2,93. Que sale de encontrar la cociente y después multiplicar esa cociente por, haciendo I cuadrado por R de carga, digamos, 2,93. Entonces, en ese caso, la potencia es 4,74 watts. Y esta es la potencia máxima que puede disiparse en la impedancia ZL. Ya hemos visto nosotros las potencias, los tres tipos de potencias, la activa, la reactiva y la aparente, y el teorema de máxima transferencia, por supuesto, vale la aclaración, aplica a la potencia activa, a la potencia P, a hacer P máxima. Por eso, obviamente, que se anulan las reactivas. De esta manera, P es máxima. Bien, y ahí terminaría la aplicación del teorema de la máxima transferencia de potencia. Fíjense que siempre aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia requiere aplicar primero un Thevenin, salvo que el circuito sea ya una fuente de tensión en serie con una resistencia. Circuitos un poquito más sofisticados requieren que apliquemos Thevenin. Entonces es un tema muy lindo de pedir en el parcial, porque si te pido teorema de máxima transferencia de potencia, te estoy pidiendo dos teoremas, ese y Thevenin al mismo tiempo, porque tienes que aplicar Thevenin sí o sí. Entonces es importante que estén bien entrenados en Thevenin. Ahí radica la dificultad del ejercicio realmente. Bien, por último vamos a ver un problema más, con un principio más, y es el problema 5. Dice el problema 5, en el circuito de la figura, determine la corriente I, la corriente I es la que circula por aquí, por la resistencia de 12 ohm, y verifique la reciprocidad de la red. ¿Qué dice el teorema de reciprocidad? Dice, una tensión aplicada en una rama de un circuito constituido por varias ramas produce una cierta corriente en otra rama de esa configuración, tal que si se aplicara la misma tensión en la segunda rama, se originará en la primera rama la misma corriente que se originó en la segunda rama en el caso anterior. Es una ensalada de rama, corriente y tensión que por ahí es difícil de entenderlo. Y es más fácil si se lo ve así. Esta tensión produce una corriente aquí, que la tomo arbitrariamente a esta corriente y la puedo tomar también a esta otra si quisiera. Entonces, la idea es que esta fuente de tensión, si la muevo donde está la corriente, fíjense el sentido, o sea, la parte positiva de la fuente está en la parte de la flecha, digamos, de la de ahí. Fíjense, por eso viene aquí dada vuelta. Si esta fuente de tensión la pongo aquí, en la rama donde estaba la fuente aparece I, con exactamente el mismo valor. Entonces, si se cumple la reciprocidad, en esta red de la izquierda y en esta red de la derecha, que son diferentes, la corriente I tiene que ser exactamente del mismo valor. Entonces, verifiquemos. Vamos a ver primero la red de la izquierda. Encontremos cuánto vale I. Yo lo he hecho convirtiendo fuentes. Convertimos esta fuente que está en serie con la resistencia, vamos a tener 22 sobre 4, que es 11 sobre 2, y la de 4. Tenemos que encontrar I. Luego puedo encontrar el paralelo aquí, que sería 4 por 8 sobre 4 más 8. 4 por 8, 32 sobre 12. Sería 8 tercios. Entonces voy a tener 8 tercios y 11 doceavos de fuente de corriente. Y tengo que encontrar cuánto vale I. Puedo convertir de vuelta esta fuente de corriente en serie en paralelo con una resistencia. Y voy a tener una fuente de tensión en serie con una resistencia de 8 tercios. Y la fuente va a valer 11 medios por 8 tercios. Que sería 44 tercios. Entonces ahí ya puedo encontrar I. I va a ser igual a 44 tercios sobre 8 tercios más 12. Y eso da 1. Entonces, en este otro circuito, para que verifique la reciprocidad,
y también tiene que dar 1. Vamos a ver. Bueno, aquí he aplicado mallas. Para la malla 1, tengo 0, no hay fuente, igual a I1 por 4 más 8, menos I2 por lo compartido, que es 8. Y para la malla 2 tenemos 22 igual a I2 por 8 más 12, menos I1 por 8. En este caso, la corriente I que tengo que calcular es en realidad I1. Entonces vamos a concentrarnos en I1 y resolvemos por determinante y vamos a ver que I1 también da 1 amperio. Exactamente, mismo valor y mismo signo, si le he puesto bien a la fuente aquí. Entonces verifica reciprocidad. En realidad todas las redes verifican la reciprocidad, siempre y cuando estemos hablando de redes lineales. Las que no verifican son redes alineales. ¿Cuáles son las redes alineales? Que tienen algún elemento que no es lineal, o que tienen, o sea, por ejemplo, una resistencia que no es lineal, o una impedancia, una capacitancia no lineal, o que tienen algún elemento, por ejemplo, un diodo, digamos, un elemento de lo que no hemos visto, que aparece en la electrónica, diodo, transistor, transistor, que hace que tenga un comportamiento distinto de lineal. Bien, entonces verificamos la reciprocidad. Y ahí terminaría la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Igualmente les voy a subir el video. Voy a detener la grabación.